Afina tu guitarra que empezamos. Buenas, soy Daniel Valenzuela, guitarrista flamenco, y bueno, hoy os voy a traer al canal una gran banda sonora. Como la mano izquierda es muy facilita, la he metido por bulería para que podamos aprender primero los arpegios de la bulería, que lo voy a hacer desde un arpegio muy simple a un arpegio mucho más complicado. Y segundo, vamos a ver también los acordes y vamos a ver cómo se acompañaría con la mano derecha. Quédate en este vídeo porque no va a tener desperdicio, ya que es una banda sonora preciosa y vamos a coger muchísima técnica de mano derecha. Quedarse hasta el final del vídeo para poder escuchar la canción. Y si te gusta este vídeo, acuérdate de darle un gran like, que eso me ayuda muchísimo. Así que coge tu guitarra que empezamos. Bueno, ahora os voy a enseñar lo que vamos haciendo con la mano izquierda, ¿de acuerdo? Son acordes muy facilitos. Empezamos con un 2 en la tercera, ¿de acuerdo? Y lo que vamos haciendo aquí siempre predomina el mi, ¿de acuerdo? O sea, esa nota, la primera. Siempre va sonando esa nota en todos los acordes. Entonces, primero un 2 en la tercera, que es un la, y un 0 en la primera, que es el mi. Y hacemos pulgar y medio, ¿vale? Sería medio hacia arriba, ¿vale? Sin apoyar, solo como un arpegio, tirando hacia la palma. Entonces lo voy a hacer despacito, hacemos una vez y dos. Ahora, este mismo dedo, el dedo 2, lo ponemos en el 4 traste, también en la tercera cuerda. Todo va a ser la tercera cuerda, ¿de acuerdo? Y tocamos también dos veces. Ahora lo subimos uno al quinto traste y lo tocamos dos veces. Y ahora lo subimos al séptimo traste. ¿Habéis visto qué sencillo? Ahora hacemos lo mismo, pero añadimos una nota más, que sería el bajo, ¿de acuerdo? Que sería un 1 en la sexta. O sea, tenemos el 2 como antes, en la tercera cuerda, y añadimos el 1 con el dedo 1 en la sexta cuerda. Y hacemos sexta con el pulgar, y ahora el índice en la tercera y anular en la primera. Respetamos cada cuerda su dedo, o sea, sería la tercera el índice, la segunda el medio y anular la primera. Pero como no tocamos la segunda, pues la segunda, el dedo medio no se toca. Entonces sería, ¿vale? Y lo hacemos dos veces. Ahora lo llevamos dos trastes más, o sea, sería en el traste 3 en la sexta cuerda y el traste, igual que antes, 4 en la tercera cuerda. Ahora nos lo llevamos al traste 5, ¿de acuerdo? O sea, un 5 en la sexta y otro 5 en la tercera. Y lo mismo. Y ahora al traste 7. Bueno, ahora vamos a empezar con el mismo acorde que hemos hecho antes, el 1 en la sexta y el 2 en la tercera, pero en la mano derecha vamos a añadir dos notas más. Sería sexta con el pulgar, después el índice en la tercera, segunda, ahora sí, tocamos ya la segunda, con el medio, otra vez tercera con el índice y 0 en la primera con el anular. ¿Vale? Sería esto. ¿Vale? Se repite dos veces. Y ponemos los acordes de antes, al 3 y al 4. Ahora al 5. Y la mano derecha igual. Y ahora al 7. Ahora voy haciendo dos tipos de acordes, ¿vale? Que los voy intercambiando. Uno sería este. Y el otro sería este. ¿Vale? Lo que voy haciendo a lo mejor es uno y otro, mira. El 1 en la sexta con el pulgar, el índice en la tercera, ¿de acuerdo? Y ahora anular medio índice, o sea, un arpegio al revés dos veces. Lo voy a hacer muy despacito. ¿De acuerdo? Y ahora el otro sería el 1 en la sexta. Y ahora tercera, segunda, tercera. Y ahora sí el arpegio al revés dos veces. ¿Vale? Metemos una nota más.
¿vale? Pero aquí ya yo lo que voy haciendo es intercambiando uno con otro. Fijarse muy bien en el sentido para después meterlo, ¿eh? O sea, el 1, el 2 y el otro pues metemos una nota más. ¿Vale? Tum, ta, tan, tu, ta, 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 tan. Y el primero pues sería tum, tan, ta, 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 tan. Una vez que hemos hecho ya esos arpegios, ahora sí vamos al acorde. El primer acorde que hacemos es el fa séptima mayor, ¿vale? El fa más 7, ¿vale? Pero lo vamos a hacer abierto para que siga sonando este mi, ¿vale? O sea, sería un 1 en la sexta, un 2 en la cuarta, un 2 en la tercera y el 3 en la quinta cuerda. Con el dedo 1, dedo 2, dedo 3 y dedo 4. Ahora, el segundo acorde que hacemos es el sol sexta, ¿vale? Que sería un 3 en la sexta y un 2 en la quinta. Después hacemos el la menor, que sería un 2 en la cuarta, un 2 en la tercera y un 1 en la segunda, desde la quinta, y ya hacemos un mi menor, pero con la séptima, que sería un 2 en la quinta, un 2 en la cuarta y un 3 en la segunda, y desde la sexta. Entonces, el primer ritmo lo único que hago es marcar la primera. Si os fijáis bien, yo hago esto. ¿Vale? Sería pulgar hacia abajo, pulgar hacia arriba, pero muy poco marcado. Ahora golpe y índice hacia arriba. Que cuando hago el golpe no meto la uña, ¿vale? Para que no suene muy y no cargarme la tapa, que suene más grave que esto, ¿vale? Entonces, hago el golpe, el índice hacia arriba y después un pulgar hacia arriba. Vale, lo voy a hacer muy despacito, fijarse bien. Vale, serían 2 en cada, ¿vale? Uno sería esto. 1, ese, ¿vale? Y ya el segundo igual. Y ya en el segundo ritmo lo que voy haciendo es metiendo el rasgueado, ¿vale? En el primero, o sea, sería esto. Vale, el rasgueado que hago es pulgar hacia arriba, anular hacia abajo, índice hacia abajo y pulgar hacia arriba. Sería esto. Vale, lo voy a hacer un poquito más rápido. Y después, si os fijáis bien, hago lo mismo, o sea. Pero le doy mucha más fuerza a la primera nota con el rasgueado, ¿vale? ¿Vale? Fijarse bien, ahí he hecho un ligado, ¿vale? Cuando he hecho el pulgar hacia arriba, he hecho un ligado y después lo he puesto otra vez con el 1 en la segunda cuerda. Ligo al 0 y otra vez al 1. Fijarse bien, ¿eh? ¿Vale? Y después en el mi menor, igual. Y después sí es verdad que ya para hacerlo muy flamenco, ¿de acuerdo? Más flamenco todavía, pongo el mi con el mi frigio, ¿de acuerdo? Con el 3 aquí en la cuarta. En vez de un mi, un fa, ¿vale? Sería 0 en la sexta, 2 en la quinta, un 3 en la cuarta, que es el fa, ¿vale? Que es el que le da la identidad ahí, flamenca, el 1 en la tercera y termino con un rasgueado, ¿vale? Igual que antes. Entonces sería esto. Bueno, ¿qué te ha parecido? Ahora lo vamos a meter por bulería, ¿de acuerdo? Vamos a ver cómo suena esto.
Bueno, ¿qué te ha parecido? ¿Has visto todos los arpegios que podemos meter? ¿Has visto el rasgueado? ¿Has visto el acompañamiento de mano derecha? Y todo esto tocando la banda sonora de Interstellar de Hans Zimmer. Acuérdate, si te ha gustado este vídeo, darme un like, eso me ayuda muchísimo. Y si no estás suscrito a mi canal, suscríbete y dale sobre todo a la campanita, porque de esa manera YouTube te avisará de todos los vídeos que voy a subir. Y voy a subir muchísimos vídeos para que podamos ir creciendo y aprendiendo muchísimas cosas de este maravilloso instrumento. Y si quieres ir un pasito más allá y aprender el acompañamiento al cante y el acompañamiento a canciones, puedes hacerte miembro y por una pequeña cuota al mes puedes acceder a muchísimos vídeos que hay ya, como la soleá, las bulerías, los fandangos, el polo, la caña, bueno, muchísimos vídeos. Yo solo puedo decir que muchísimas gracias por vuestro apoyo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!